Bienvenidos al canal ARQ Data. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Fabric y Power BI. ¿Qué vamos a ver en este nuevo vídeo? Vamos a ver qué es la canalización de copia de datos. Empecemos. Bueno, he creado un área de trabajo de capacidad Fabric. Vamos a empezar de cero. Vamos a generar dentro de este área de trabajo un lakehouse que va a contener el fichero que queremos copiar. Y luego vamos a generar otro lakehouse donde vamos a hacer la copia del dato del lakehouse origen al lakehouse destino. Primero creamos ese lakehouse. Pues aquí le ponemos la nomenclatura LH, origen. Dejamos el tema del esquema de almacén. En esta área de trabajo creamos, eso va a crear una estructura que además crea un punto de conexión SQL, como ya sabéis, una estructura de tablas y ficheros, y me va a informar de que ha creado una conexión de análisis para consultas SQL cuando tengamos tablas en Delta en el apartado tablas. ¿De acuerdo? Solamente se pueden hacer consultas a tablas, no a ficheros. Bueno, entonces aquí está este lakehouse de origen con su estructura, sus tablas, su esquema, ficheros, que no hay nada. Entonces vamos a ir por aquí y le voy a decir, pues, que quiero cargar un archivo. Vamos aquí a la carpetita y vamos a coger este que dice houses. Es un fichero CSV. Lo voy a cargar aquí. ¿Vale? Mi intención es pasarlo de este lakehouse. Aquí le digo actualizar. Veremos cómo aparece. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y esto es un fichero CSV con una cabecera y un separador de coma. ¿Vale? Bueno, este es el origen. Ahora creo el lakehouse de destino. ¿Vale? También con una estructura de esquema. Y me va a crear pues lo mismo. Una estructura de tablas y ficheros, un punto de conexión SQL para las consultas a las tablas. Vale, como veis aquí, pues no hay nada en este fichero, almacén de datos lakehouse, no hay nada, ni en tablas ni en ficheros, está vacío. Y el objetivo es que a través de una actividad de copia de datos, con una canalización, pasemos aquí el fichero de houses.csv y lo vamos a pasar dentro de otra carpeta que se llamará datos y estará el files datos y dentro de datos el fichero. Pero todo esto lo haremos en la canalización. ¿Vale? Vamos a ver cómo hacemos todo esto. Pues generamos un nuevo elemento que es una canalización y aquí sería PL copia de datos, ¿vale? PL de pipeline dentro de esta área de trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que queremos que haga esta canalización. Bueno, pues que de momento esta canalización lo que queremos es que incluya una actividad. La canalización como tal no tiene nada. Lo que puedo hacer es, pues, utilizar un asistente, traer datos de ejemplo, coger una plantilla, pero de lo que se trata es de que todas las actividades que tenemos aquí, que son muchas, aquí están otras muchas más, vamos a coger lo que se llama copia datos. Entonces aquí hay dos, agregar actividad de trabajo de copia y agregar actividad de copia de datos. Vamos a coger esta segunda. ¿Qué es la primera? La primera es que yo tengo una actividad de copia de datos en otra área de trabajo y la puedo llamar desde aquí, la puedo ejecutar desde aquí. Sería agregar una actividad de trabajo de copia
faltaría decir, o pues se podría decir, desde otra ubicación, ¿vale? Entonces, quiero hacer una actividad de copia. Entonces aquí pues me genera esta actividad. Aquí ya sabéis que tenemos los estados, al omitir, al finalizar con éxito, en caso de error y al finalizar, ¿vale? Los 4 estados, aquí para borrar, aquí para copiar, aquí para... no lo veo. Anexar, creo que pone agregar actividad, aquí para agregar código fuente. Bueno, entonces, cuando yo tengo elegida la actividad, me aparecen unas pestañas. Fijaros que hay un origen, un destino, una asignación y una configuración. Aquí es el nombre de la actividad, le puedo poner copia datos, por ejemplo. Y bueno, pues aquí el estado de la actividad y algunas opciones más. Vamos al origen. El origen es, primero tengo que seleccionar una conexión. Yo podía generarla o puedo decirle ninguno. Eso que le estoy diciendo es que el origen va a ser la misma área de trabajo. Al decirle ninguno, lo que me permite es elegir qué elementos de almacenamiento tiene mi área de trabajo, y tiene dos, el origen y el destino. Pues los datos están en origen. Entonces, ¿qué tipo de fichero es? Pues es un archivo. Aquí, lo que veo aquí es el archivo como tal, ¿no? Pues fijaros cómo me va a aparecer, como está en carpeta raíz, en la carpeta files, me va a aparecer aquí el houses.csv. Ahí está. Y le digo que esto es lo que yo quiero copiar. ¿Vale? Entonces, formato de archivo binario. Si es binario, lo que hace es copiar en bloques. ¿De acuerdo? Copia en bloques, no importa el tipo de formato que sea, copia en bloques. Hay que decir que el formato que yo elija en el origen tiene que ser el mismo del destino. Yo no puedo poner aquí binario en el origen y el destino que fuera ficheros delimitados por texto, ¿no? CSV. Entonces, si es binario en el origen, es binario en el destino. Si le digo, veis que aquí tengo varios tipos de formatos de fichero, pues binario, a ver si me deja bajar, del texto delimitado, Excel, JSON, ORC, Parquet o XML, ¿vale? Si yo le digo el texto delimitado, fijaros que aquí tengo una configuración sobre este fichero que me permite decir, pues mira, el separador es la coma, la primera fila tiene un encabezado. Si yo tuviera un fichero CSV que no tuviera encabezado, pues lo desmarcaría, o si tuviera punto y coma, pues le diría no es coma, es punto y coma. ¿Vale? Aquí le configuras un poco todo esto. Este es el origen y ahora vamos al destino. El destino un poco lo mismo, le digo ninguno para que me dé los elementos de almacenamiento de este área de trabajo y ahora le digo destino. ¿Cómo lo voy a guardar? Como un archivo. Pero aquí está un poco la magia, ¿no? Recordar que el destino no hay estructura todavía. Hay una carpeta tables y una carpeta files, pero nada más. Pues entonces aquí, en directorio, yo le digo que quiero que esté en una carpeta que se llame datos. Y aquí le digo el nombre del archivo, houses, por ejemplo, backup.csv, para que se vea distinto. Y él me va a crear esta carpeta en el destino, porque no existe, pero me la va a crear. ¿Vale? Entonces, si yo abro esto en una nueva pestaña, para ver un poco de lo que estoy hablando, fijaros que voy al destino y recordar que aquí en Files no hay nada. ¿Vale? Por mucho que yo haga aquí actualizar, no tengo tablas, no tengo ficheros. ¿De acuerdo? Eso lo he creado un lakehouse, pero vacío, porque yo le quiero introducir los datos a través de una actividad de copia de la canalización. ¿Vale? Mirar también cómo ya me pone texto delimitado por comas, porque el origen es así.
Y aquí volveríamos a tener la configuración, ¿vale? Pero ya me lo pone. Es decir, yo no puedo tener dos archivos que tengan formato distinto. Luego tengo la asignación. Aquí lo que puedo hacer es mapear. Yo, por ejemplo, si quiero cambiar los nombres de las columnas del origen al destino, por ejemplo, ID, pues aquí le digo ID transacción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en vez de ZN le pongo zona. ¿Vale? Estoy cambiando. ¿Qué no puedo cambiar? No puedo cambiar los tipos de datos, así como en el origen sí, en el destino no. ¿Por qué? Porque no es una tabla, porque son ficheros. Si yo estoy pasando esto a una tabla, sí que me permitiría, ¿de acuerdo? Vale, aquí pues tengo esa capacidad en el apartado de asignación. Y luego el apartado de configuración, pues bueno, habla un poco de la optimización inteligente del rendimiento, que me explica lo que es, ¿no? Pues si selecciono auto, la configuración óptima se aplica dinámicamente y el valor personalizado debe ser entre 4 y 256, el grado de paralelismo, pues un poco lo mismo, la tolerancia a errores, bueno, aquí esto lo vamos a dejar en blanco. Vale, pues ya lo tengo todo, le digo validar para ver que los pasos están bien definidos, si no falta información. Y ahora le digo ejecutar. Me dirá guardar y ejecutar. Le digo que sí. Me aparecen estas pestañas que se activan cuando yo pulso en el lienzo, cuando no tengo la actividad seleccionada. Y está en el apartado salida, se está generando la copia. Me va a crear esa carpeta y me va a añadir ese fichero con ese nombre. ¿Vale? Vamos a verlo en cuanto acabe. Como tengo la otra pestaña abierta, pues veremos cuál ha sido el resultado. ¿De acuerdo? Va actualizando los datos. Me dice que está en curso la actividad. Esto se actualiza, ya lo veis automáticamente. Podría desactivar esta actualización que está haciendo en este apartado de salida. Y ya es correcto. ¿Vale? Aquí ya está la salida. Esto es un fichero JSON que tiene todos los datos, que me dice un poco lo que ha hecho. Si vuelvo aquí, me voy a actualizar. Vemos que me creó la carpeta datos y dentro de datos el fichero con el nuevo nombre. Si miro, esto es así de esta forma, pero si le pongo vista de tabla, vale, aquí no le he dicho que era el encabezado. Fijaros que aquí me cambió y de transacción, zona, ¿vale? De acuerdo, entonces, bueno, pues aquí está el fichero como tal. Lo puedo volver a ver como vista de archivo, pero me creó una carpeta, como le dije, y nombró el fichero Houses Backup. Así que este es el proceso de una actividad de copia, un proceso descrito de manera básica, ¿no? Donde hemos copiado de un origen a un destino, añadiendo, en este caso, carpetas que no existen y con el nuevo nombre. Si yo vuelvo a ejecutar esta actividad, lo que hará es reescribir esto, lo va a sobreescribir. Vale. Está también el tema de los parámetros. Fijaros que cuando yo no tengo la actividad seleccionada, que aquí me pone la configuración de la actividad, cuando yo pulso en el lienzo, me aparecen parámetros variables, la configuración, la salida, ¿vale? Entonces en parámetros yo puedo crear un parámetro que les impone, no sé, nombre fichero, le digo que es cadena y que no tenga un valor por defecto. Esto lo que va a hacer, lo voy a guardar, es que de momento, si hago esto solamente, no hace nada. Lo único que he hecho es crear un parámetro. Y el tema es que yo tendría que vincularlo aquí. ¿Para qué? Para que en lugar de que sea un valor de un fichero fijo, con el contenido dinámico puedo vincular ese parámetro que he creado.
Y lo que va a hacer esto, aquí está, ¿veis? Le digo, coge el parámetro nombre fichero y entonces cuando yo lo ejecute me va a pedir el nombre del fichero, ¿vale? Vamos a ver, validamos que todo esté correcto, que no hayan errores de asociación y ejecutamos y vamos a ver cómo me va a pedir ese nombre en el destino, porque estamos en el destino. Aquí me dice, ¿qué valor tiene que tener? Pues le digo houses2.cso. Vale, entonces el fichero que se copie no se va a llamar houses backup, sino que se va a llamar el contenido dinámico del parámetro. Cada vez que lo ejecute le puedo dar un nombre diferente, ¿no? Con lo cual, ese es un contenido que va a ser totalmente dinámico. El proceso va a ser el mismo, solamente que como ya existe la carpeta datos, no la va a volver a crear y va a crear otro fichero que se llamará houses2. Y veremos que tenemos los dos ficheros, ¿de acuerdo? Cuando acabe este proceso, veremos que existen los dos ficheros en la carpeta datos del destino. Se ejecutó correctamente, volvemos aquí, le damos a actualizar y ahí está, houses2 y houses backup. Como no se llaman igual, no lo ha sobrescrito y como la carpeta ya existía, pues tampoco ha creado una nueva. Bueno, pues hasta aquí la actividad copia de datos de las canalizaciones en Fabric. Vamos a ir viendo progresivamente otros elementos de actividades y vamos a ver un poco toda esa potencia que tienen las canalizaciones en Fabric para ir aprendiendo desde la base e irlo complicando un poquito más. Hemos visto una canalización simple de copia de datos, la introducción de un parámetro y vamos a ir viendo más contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.